El Señor Jesucristo les bendiga a todos ustedes, amados amigos y hermanos. Con ustedes, su amigo, su hermano Alex Rato, aquí en una cita con la verdad de la Biblia. Con mis hermanos, nuestro pastor y amigo, hermano Carlos, va a responder una de las grandes incógnitas que tiene el mundo cristiano. La verdad, esta es una de las más grandes incógnitas, una de las más grandes preguntas. En días pasados observé un video, que en estos días vamos a mirarlo, es muy dramático. Pero es una persona que está falleciendo a causa de una herida por arma de fuego, está falleciendo. Y estas personas, hay unas personas que lo están llevando a- al centro médico y le dicen que haga la oración de fe y hace la oración de fe. Según esas personas, según eso, esa persona que falleció, por cierto, ya fue salva. El pastor, nuestro hermano Carlos Hoyos, va a responder esa pregunta. ¿Será que sí se salva una persona así? Escuchemos a ver. Por favor, no te olvides darle me gusta a la conferencia, apóyanos y eh, comparte. Mire, la oración de fe para salvación, una de las más grandes herejías que se predica en el mundo cristiano. Escuchemos por qué. Vamos allá. 3, 2, 1, escuchemos. Hermano Carlos, ¿una persona puede salvarse sin bautizarse, solo creyendo? Si muere, se salva aludiendo al argumento que porque Dios hace como Él quiera. Creo que las personas que tienen ese pensamiento no han entendido lo que Dios tiene estructurado para la salvación. A ver, déjeme colocar un ejemplo. Yo quiero trabajar en la empresa de Pepito. Pepito me dice que su empresa requiere de mis servicios, pero yo tengo que reunir unos requisitos. Por ejemplo, libreta militar, por ejemplo, carta de vecindad, pasado judicial, ¿cierto? Yo reúno todo, pero me hace falta los antecedentes disciplinarios. ¿Crees que me emplean en la empresa? No, no lo emplean. No me emplean, porque me hace falta ¿qué? Un documento que es parte de los requisitos para yo ingresar a laborar en tan importante empresa. Pues aquí no va a ser diferente. Aquí Dios es claro. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Amén. Pedro les dijo, arrepiéntase y después ¿qué? Bautícese. En Hechos 10 encuentra de que después que han creído, Cornelio y toda su familia se bautizaron. Pablo y Silas le dijeron al carcelero, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y punto seguido, los llevó a la casa, les lavó las heridas, los puso a la mesa, comió con ellos y enseguida se bautizaron en el nombre del Señor Jesús. Pablo, escribiendo en la carta a los Romanos en el capítulo 6, dice que somos sepultados con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo murió y resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Por qué traigo a colación todos estos textos? Porque la salvación no es incompleta. Dios tiene una reglamentación, unos requisitos para que la persona sea salva. Y lo primero es creer. Lo segundo es bautizarse, como dice la Escritura. En consecuencia, Pedro tenía razón en su carta cuando escribe, el bautismo que corresponde a esto nos salva. El bautismo es para salvación. En consecuencia, si usted se muere sin bautizar, usted se pierde. Ahora bien, alguien puede decir, pero como el ladrón el último día se arrepintió y Dios le dijo que estará conmigo en el paraíso. Bueno, esa es la excepción, pero esa no es la regla. Dios tiene una regla y todos debemos de reunir los requisitos que Dios demanda para ser salvos.
si usted llegase a estar pensando que por el solo hecho de creer se va a salvar, pues le cuento que está muy, pero muy lejos de la realidad. En el orden bíblico, usted debe de ser bautizado. Y no por cualquiera, sino por la persona a quien Dios le ha dado la investidura a través de la iglesia, que es el pastor. Así es. Pastor, sí, porque lo que acaba de decir, nos damos cuenta de que una hermana dijo, mi esposo estaba muy grave, entonces yo lo bauticé. Él me dijo que lo bautizara y yo lo bauticé para que no se fuera a morir sin bautizar. Pues esa persona se murió sin bautizar. Porque para una persona bautizar tiene que tener una investidura dada por Dios. No es que a cualquiera, pues que porque si a mí me dicen, venga, me bautiza, y entonces no. No. Así no funciona el reino de Dios. Exacto. Dios constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Todo tiene que tener su orden. Todo tiene un orden. Sí. Además, en ninguna parte la Biblia avala bautismos llevados a cabo por mujeres. En ninguna parte. Pero igual, Uno pastor, encuentra la Biblia, los apóstoles bautizando, pero nunca encuentra una mujer bautizada. pero aún así, pastor, si un hermano, una persona está enferma y conoce el evangelio y le dice, no, venga, me bautiza. No, Sin no queda tener bautizado. Eso es meterse en la teología tomasista, que hablaban del bautismo de la buena fe o del bautismo de sangre, que tenía que ver con las personas que querían ser bautizadas, pero en un momento dado no se podían bautizar, o en el bautismo en cerveza, o el bautismo en vino. Si tú lees la Suma Teológica, encuentras en sus propuestas filosóficas, ¿puedo bautizarme en vino? Sí, siempre y cuando no sea superior en cantidad al agua. Sí. Pues, sí, eso lo enseña la teología tomasista. Yo leí todo ese cuento, donde está el bautismo infantil, el bautismo de sangre, el bautismo de la buena fe, el bautismo de adultos, todo lo que los pensadores en el área de la teología se han inventado. Pero eso es diferente a lo que la Biblia dice. Amén. Que la Biblia dice es, el que creyera y fuera bautizado, usted era salvo. Mas el que no Amén. creyere. Más el que no creyera y en consecuencia no es bautizado, pues se va a perder. Yo puedo garantizarle a cualquiera salvación si cree y se bautiza, como dice la Escritura, y persevera en Dios. Bueno, mis hermanos, yo creo que es muy conveniente esta explicación, porque de verdad siempre he escuchado al mundo trinitario hablar de la oración de fe. Y en el video que les digo, pues es muy, la verdad es muy dramático ver ese video, ese hombre como se le va yendo la vida, se le va yendo la vida, lo llevan a un sitio, un hospital, una clínica, un lugar donde atiendan esa emergencia. Él fue herido de bala y mientras van camino allá, van haciendo la oración de fe. Y este hombre ya muriéndose, ya sus ojos eh, perdiendo el brillo, pues ya su alma abandonando, su espíritu abandonando su cuerpo, hace la oración de fe. Pero en estos días vamos a ver si lo podemos pasar, es muy gráfico, muy crudo, de verdad, y de pronto pueden hasta censurar el video por lo crudo que es. Pero hace la oración de fe, entonces dice pues que ya su nombre fue escrito en el libro de la vida, que ya es salvo, dicen las personas. Pero es que la Biblia no dice eso. Se pegan a lo que dice el relato del ladrón en la cruz. Como dice nuestro hermano Carlos, esa es la excepción a la regla. La regla es el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y por eso Pedro aclara, dice que el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. ¿Sí? Ahora nos salva. El bautismo salva.
Es porque eso fue lo que el Señor mandó y por eso ellos predicaron el arrepentimiento y el perdón de pecados fue en el nombre de Jesucristo, diciéndole a la gente que creyesen en Jesús tal como estaba escrito. Esa es la regla, el que creyere. Jesús dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura. ¿Quién es Jesús? Pues los apóstoles predicaron que es el único Dios. ¿Quién es Jesús? Dios manifestado en carne. ¿Quién es Jesús? El único Dios que vino al mundo a salvar a los pecadores. ¿Sí? ¿Quién es Jesús? El Dios de los padres. ¿Quién es Jesús? El gran Dios, que es el Jehová del Antiguo Testamento. ¿Mm? ¿Quién es Jesús? Juan dice que es el Jehová al cual Juan vio y habló acerca de él. Ese es Jesús. Y usted debe creer en eso para ser salvo. Pero además no falta solamente creer. Dice ser bautizado. ¿En qué nombre? En el nombre de Jesucristo. ¿Mm? Debe ser bautizado, ¿no? Entonces, la Biblia siempre habla. Si usted mira el Nuevo Testamento, cuando los apóstoles comienzan a predicar arrepentimiento y perdón de pecados, tiene que ver el bautismo siempre. Ninguno de los apóstoles mandó a nadie a hacer la oración de fe. No lo he encontrado en la Biblia. La verdad se los digo, no lo he encontrado en la Biblia. Si de pronto ustedes, algún amigo puede decir, amigo, hace rato vamos a leer que Pablo, Pedro, Juan, Santiago, ellos hicieron la oración de fe por las personas. ¿Mm? Pero es que Juan dice, hijitos, vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Entonces, habla del perdón de pecados en el nombre. Pedro también lo dice. De este dan testimonio todos los profetas que todos aquellos que en él creyesen recibirán perdón de pecados por su nombre. Entonces, el perdón de pecados es en el nombre de Jesús. Y eso está en el bautismo. Pablo lo dice en dos ocasiones, el perdón de pecados en el bautismo. Lo dice en Romanos capítulo 6, verso 3, donde nuestros pecados somos sepultados, haya sepultado nuestro pecado. Dice, ¿qué pues? 6, dice, ¿qué pues? Romanos 6, 3, ¿qué pues perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, dice Pablo. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. En el bautismo en que somos muertos al pecado. No habla, escúcheme bien, no habla de que es por la oración de fe, de que ya somos salvos. No. Miremos otra. Pablo lo dice en Colosenses. Pablo lo escribe en la carta a los Colosenses. Vamos a leer allá en el capítulo 2. El perdón de pecados es por el perdón de pecados en el bautismo. Dice aquí, dice Pablo, capítulo 2, verso 12, dice, de Colosenses, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y vosotros estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando los pecados. Entonces en el bautismo, mis hermanos. ¿Mm? El Señor le dice a Nicodemo, el que no nazca de agua y de espíritu no podrá entrar en el reino de los cielos. De allí es la regla. Por eso Pablo dice en su carta a Tito, le dice, nos salvó, no por obras de misericordia que nosotros hubiésemos hecho, sino por el lavamiento de la regeneración. ¿Mm? Sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu. Nos salvó, que la salvación viene por el lavamiento. ¿Cuál es ese lavamiento? Pablo lo dice en 1 Corintios 6, 11. Vosotros ya habéis sido lavados, ya habéis sido justificados, ya habéis sido santificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. El ladrón en la cruz no murió en la gracia, murió en la ley. Por eso es la excepción a la regla, porque la regla todavía no había sido dada, el mandamiento todavía no había sido dado por el Señor Jesús. ¿Mm? Él murió en la ley. Recuerden eso, que murió antes que el Señor muriera. La ley viene en la muerte y resurrección, perdón, la gracia viene en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. De ahí viene ahora sí la gracia. Pero en la ley dice que todo aquel que confiese su pecado
ese alcanzará misericordia. Mi pecado confesé a Jehová. ¿A quién había que confesar el pecado? A Jehová. ¿Quién era que estaba allí con ellos? Era el mismo Dios, el Jehová del Antiguo Testamento. Ese hombre le confesó su pecado a Dios, ¿sí? Al único Dios, a Jesucristo, y por eso alcanzó misericordia. El que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Pero venida la gracia, ya no es, ya no es por la ley, ahora es por gracia. Por gracia somos salvos. ¿Mm? Y es por el mandamiento que el Señor dejó. Por gracia sois salvos, dice Pablo. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. ¿No? No es por obras de justicia, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, no obras que yo hago. No, no, no. Eso se lo inventaron los hombres, de que la oración de fe, eso es una obra de justicia. ¿Ya? Eso no es un mandamiento de Dios. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos por ellas. Usted tiene que andar es en el mandamiento que el Señor dejó, sus obras para que nosotros seamos salvos. ¿Quiere ser salvo? ¿Quiere escribir su nombre en el libro de la vida? Crea primeramente que Jesucristo es el único y verdadero Dios, porque Él dijo, si vosotros no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y sea bautizado en el nombre de Él, de Jesucristo, para el perdón de los pecados. Y llénese del poder del Espíritu Santo. Dígale al Señor que le dé el poder de su Espíritu, para que usted sea salvo. Porque nos salvó, dice Pablo, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó abundantemente por Jesucristo nuestro Señor, porque el Señor es el Espíritu. Amados, ahora somos hijos de Dios, dice Juan, ¿no? Y Pablo dice, y porque somos hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, por el cual clamamos, Abba, Padre. ¿Quién es el Espíritu? El mismo Jesucristo. Pues mi amigo, no es por la oración de fe. No, 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 no. Eso no está en la Biblia. Si alguien me puede decir, ¿dónde está la oración de fe en la Biblia? Que alguien haya hecho esa oración de fe. Bien, pero los salvos en la Biblia fueron bautizados en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados y fueron añadidos a la iglesia, la cual está sentada en los lugares celestiales con Cristo. Hechos capítulo 2, versos 38 y 41 dice que 3,000 personas se añadieron a la iglesia tan pronto como los apóstoles los bautizaron. ¿En qué nombre los bautizaron? En el nombre de Jesús. Biblia de traducción actual dice, Pedro le dice, pídanle perdón a Dios, capítulo 2, verso 38 de los Hechos. Pídanle perdón a Dios y dejen que nosotros los bauticemos en el nombre de Jesucristo y Dios perdonará sus pecados. Dice, ese día se añadieron, verso 41, 3,000 personas, ¿sí? A la iglesia, tan pronto como los apóstoles los bautizaron. La iglesia está sentada en los lugares celestiales con Cristo. ¿Mm? Allí inscribe usted su nombre en el libro de la vida. Arrepiéntete y bautízate en el nombre de Jesús. Por eso Ananías le dice a Pablo, ¿y ahora por qué te detienes? No solamente le bastaba a Pablo haber visto al Señor, haber escuchado al Señor, que el Señor le dijo, le habló y le dijo, ve a la calle a la derecha. Y le redargulló, le dijo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Eso le bastó a Pablo? No le bastó a Pablo. Ananías le dice a Pablo, ¿y ahora por qué te detienes? El Señor de nuestros padres te ha escogido para que oigas, conozcas su voluntad y veas al justo y oiga la voz de su boca. Eso no le bastó, ¿sí? Lo escogió, sí. Lo escuchó, sí. Lo va a ver, sí. Pero no le bastó. Ananías le dice, ¿y ahora por qué te detienes? Levántate y lava tus pecados invocando su nombre. Y Pablo fue bautizado por Ananías, según Romanos capítulo 6, verso 3. Lo bautizó en el nombre de Cristo Jesús. Todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús. Entonces, ¿quiere usted ser salvo? Debe ser bautizado. Creer que Jesucristo es el único Dios, ser bautizado en su nombre, primeramente arrepentirse, creer que Jesucristo es el único Dios, bautizarse en su nombre y perseverar en santidad hasta el día que Él venga o lo llame a su presencia. Porque el que persevera hasta el fin será salvo. Hay que perseverar en santidad y obediencia. ¿Mm? La oración de fe, una de las más grandes herejías inventadas por el trinitarismo. Bueno, mis hermanos, no se olviden darle me gusta a la conferencia, ayúdenme a compartirla, por favor, y ayúdenme a compartir esta conferencia. No se olviden, lleven los libros La Unicidad, la Única Verdad de Dios, tomo 1 y 2, En Defensa de la Unicidad, tomo 1, tomo 2,
Catolicismo al Descubierto, el libro La Unicidad versus las Doctrinas de Error, el libro Cómo debe vestir y adornarse la mujer cristiana, y nuestro último libro, Tratado de Unicidad. Llame para pedir sus libros, 318-436-0745, que está en Colombia, en el exterior, más 57-318-436-0745. Llama y pides tus libros. Hasta la próxima. Dios te bendiga.